Esta es una cápsula para invitarte a revisar las veces que necesites el estudio que hacemos o la evaluación que hacemos de la estructura de la articulación temporomandibular a través del examen de un escáner volumétrico, el COMBI. Vamos a hacerlo de manera de darte nuestra visión como clínico de qué es lo que estamos normalmente viendo cada vez que queremos estudiar la articulación. Para lo cual he compartido pantalla y establecer de esa manera una fórmula de presentación para guiarte en este cometido de hacer esa mirada estructural de la articulación, que por cierto requiere de una mirada funcional, de una mirada más holística, más completa, porque cuando uno mira un escáner, no sirve de nada si no tiene todo el componente eh, clínico del caso. Es muy importante saber la edad del paciente, el género del paciente, eh, porque es muy diferente la respuesta ante una mujer y un varón. Claramente el motivo de consulta, si hay síntomas, si hay limitación, ya vamos a ver todo eso. Entonces, no dejemos de tener la perspectiva correcta de que frente al análisis estructural que queremos hacer de la articulación temporomandibular, independiente de los factores que vemos, que visualizamos en el escáner que hemos tomado, hay un componente que tiene que ver con el paciente y recién ahí el examen, el diagnóstico estructural pasa a tener un sentido. De otra manera, no tiene ningún sentido. Las formas de hacer un análisis estructural claramente son dos. Los tejidos duros se ven con un escáner. Los tejidos blandos se ven con una resonancia nuclear magnética. El resonador nos va a mostrar estructuras blandas que son fundamentales en el análisis estructural de la articulación. Vamos a ver el disco, vamos a ver la cápsula, vamos a ver la presencia o no de inflamación. En la medida de que hay más moléculas de hidrógeno, se va a ver diferente porque eso es lo que capta el resonador, las moléculas de hidrógeno. Entonces podemos ver incluso inflamación en las distintas áreas de la articulación, las sinovitis anteriores, las posteriores, incluso en el hueso esponjoso. Claramente entonces el tejido blando y cómo responde ante la carga que esté en ese momento sufriendo, lo podemos ver con una resonancia. En esta cápsula nos vamos a referir solamente a los tejidos duros, porque lo que vamos a hacer es el análisis que hacemos en el escáner volumétrico, un CONBI, un escáner específico de articulación temporomandibular, porque debe haber una sistemática de interpretación. La interpretación radiográfica que hace el radiólogo debe ser siempre complementada con lo que hace el clínico. Y yo les voy a contar de la manera en que yo lo veo. En primer lugar, siempre es importante establecer el estudio tridimensional. Vale decir, tenemos cortes axiales sobre el cual se genera el eje mayor de cada uno de los cóndilos y en ese eje mayor es donde con los software vamos a poder recorrer, estudiar en la vista coronal y sagital. De esa forma podremos tener una visualización completa. Ahora, la sistematización requiere claramente de volver a establecer lo que ya les acabo de decir. Es muy importante que lo que nosotros hagamos sea la descripción de lo que vemos, pero no podemos independizarlo de quién es nuestro paciente, de la edad que tiene, si hay presencia o no de asimetrías, si hay sintomatología o restricción de movimiento. ¿Qué es lo que vemos? ¿Cómo sistematizamos? ¿Cómo yo sistematizo este estudio estructural? Primero, digamos que una ATM estructuralmente sana para mí desde el punto de vista de la fosa articular y del cóndilo mandibular, lo vamos a ver por separado, me interesa la forma, el tamaño y la estructura. En la fosa mandibular, que está enclavada en el hueso temporal, es la que está por delante del conducto auditivo externo y por detrás de la eminencia o la apófisis transversa del temporal, que es la eminencia articular, y tiene un eje mayor en sentido lateromedial que es muy variable entre un lado y el otro y de paciente a paciente. Esa cavidad, esa fosa enclavada en la base de cráneo, en el hueso temporal, no tiene un tamaño definido.
no tiene un tamaño definido. Este está directamente relacionado con el tamaño de la cabeza condilar. Por lo tanto, no sacamos mucho con medir o establecer ciertas eh, sistematización de medidas, para nada. En su estructura reconocemos hueso cortical fundamentalmente y es un hueso compacto, continuo, debe ser parejo, de un grosor regular, que en particular es bien interesante porque la parte más alta de la articulación temporomandibular, que es la que separa finalmente con la base de cráneo y con el cerebro, esta cortical es muy pequeña, 2, 3, 4 milímetros, y no tiene esponjosa. El único tejido esponjoso en la fosa mandibular tiene que ver con los sectores laterales, especialmente en la parte anterior donde está la eminencia articular, que es la que ofrece mayor cantidad de hueso esponjoso, igual que en los sectores más laterales de la fosa y medial, por otro lado. Pero en general es mucho más el aporte del tejido compacto corticalizado. Ahora, cuando vemos el cóndilo, también lo analizamos en forma, tamaño y estructura. Ahora, la cabeza condilar es de una forma ovalada, siempre ovalada, de eje mayor en sentido transversal. Tampoco existe un tamaño determinado y está claramente también directamente relacionado con la fosa. Aquí es importante entender que hay una relación muy clara de forma y función. Aquí la matriz funcional se cumple en el 100% de los factores epigenéticos que establecen la función de la mandíbula y la forma tanto del cóndilo como de la fosa. La estructura propiamente tal que vamos a querer ver en un cóndilo mandibular es de un tejido esponjoso homogéneo, de tipo areolar. A veces se pueden visualizar, dependiendo del FOV, de la ventana, del corte, del escáner, podríamos ver espacios vasculares más o menos claros. Este tejido esponjoso está rodeado, debe estar rodeado completamente por una cortical que debe ser continua, pareja y de grosor regular. Entonces, le vamos a pedir que sea continua, que esté completamente recubierto de cortical, que sea un hueso cortical continuo de grosor regular. Una característica muy importante para establecer una estructura sana es que haya una correspondencia entre la fosa y el cóndilo. Y por eso que agrego este otro diapositivo para que tú veas que nuevamente recordar que si hay alguna situación donde vemos la matriz funcional actuar permanentemente durante toda la vida del individuo, es en la articulación temporomandibular. Y la función determina la forma. No tengas ninguna duda al respecto. Por lo tanto, tiene que haber, queremos que haya una correspondencia de tamaño. Entonces, a veces nos encontramos con una fosa y un cóndilo de buena correspondencia de tamaño, y eso es lo que uno quisiera siempre obtener, y es lo lógico. Pero ¿qué pasaría si de repente vemos un cóndilo que tiene un tamaño muy diferente a lo que es la fosa? Bueno, básicamente un cóndilo pequeño es porque el cóndilo se achicó, no porque la fosa sea inadecuadamente grande. Aquí la vía es una sola, no hay otra dirección en la flecha. Si tengo un cóndilo más pequeño que su fosa es porque el cóndilo ha sufrido un proceso de achicamiento. Punto. No hay más. Y la correspondencia de forma es muy interesante porque no importa los cambios de forma que tú visualices, no importa la forma del cóndilo o de la fosa, si existe correspondencia entre ellos, es entre ese cóndilo y esa fosa, es una indicación clarísima, es muy evidente de remodelación. Algunos le llaman remodelación funcional, otros le llaman solo remodelación. Para efectos cognitivos, nosotros entendemos la remodelación como un proceso adaptativo del desarrollo humano y ocurre en todos los huesos del cuerpo. Y hemos visto que
en el webinar, hemos establecido que la remodelación es el proceso de desarrollo permanente, desde la concepción hasta el término de la vida, en el cual, por lo tanto, es un proceso continuo donde las formas y los tamaños van a cambiar, y por eso que pedimos que haya correspondencia de forma. Entonces, nos interesa ahora ver imágenes, y vamos a mostrarte imágenes de anatomía estructural de lo que llamamos salud articular. ¿Eso quiere decir una TM sana? No, no necesariamente, porque yo no quiero entrar en eso de qué es lo que es normal. Para nosotros, normal no es un concepto estático. La normalidad, traducida en ausencia de alteraciones, no existe para nosotros. Podemos tener alteraciones de forma, de posición, podemos tener alteraciones de tamaño y sigue siendo una articulación perfectamente funcional. Y por lo tanto está dentro del concepto de salud articular, que son los objetivos de tratamiento por los cuales nosotros estudiamos y trabajamos muchas veces en nuestros pacientes. Por lo tanto, el concepto no es de normalidad, sino cuál es la anatomía que debiéramos esperar encontrar cuando hacemos un análisis estructural de la salud articular. Y ahí, como ven, hay una muy buena correspondencia. Y no me importa que el cóndilo derecho tenga un pequeño aplanamiento en el vertiente anterior, uno tiene que ser descriptivo, pero nada más. Aquí hay buen tejido esponjoso, es homogéneo, es parejo, la cortical es continua, es completa, es muy regular, y hay una buena correspondencia de forma y tamaño. Por lo tanto, no me queda sino describir que hay un proceso de leve aplanamiento en la vertiente anterior del cóndilo derecho, y eso sigue siendo perfectamente la anatomía estructural de lo que podríamos llamar salud articular. Y aquí tenemos otro ejemplo, exactamente los mismos. Los espacios articulares, alguna gente lo mide, hay veces que hay quienes le dan importancia, especialmente cuando no hay centricidad condilar. Personalmente, yo lo único que hago es ver eso, centricidad, pero no genero una elucubración de los espacios respecto de donde pudiera eventualmente tener el disco. Miren cómo vemos esta otra articulación. ¿Qué le falta a esta articulación? ¿Qué me llama la atención? Hay una buena correspondencia de forma, también de tamaño, hay centricidad que decíamos recién, la forma del cóndilo es bastante redondeado, parejo, pero no le veo cortical. No le veo cortical, no veo el engrosamiento que debe existir de la cortical en la parte alta del cóndilo, ni en la visión frontal, ni en la visión lateral. Claramente, entonces, estoy en presencia de algo extraño. Aquí no me parece que esto esté bien. De hecho, la cortical se interrumpe lateralmente antes de los polos laterales y mediales, y en la visión lateral también se interrumpe. No tengo nada en el ápex, en la parte alta de la cabeza. Y por lo tanto, la primera pregunta es saber qué es esta normalidad. Y en efecto, es así, porque se trata de un niño. Y por eso que yo les decía, es muy importante darle contexto. Esta imagen podría haber sido un problema, pero la verdad es que tiene todas las características de salud articular de un niño que seguramente entre sus 8 y 10, 11 años todavía no genera cortical. Y eso es exactamente lo que va a ocurrir. Las articulaciones recién al término de su crecimiento y desarrollo, lo que es el pospuberal, ya después del puberal, recién empiezan a corticalizarse completamente. No se olviden de que el cóndilo tiene osificación endocondral y que por lo tanto hay información hormonal que llega desde la hipófisis a través de la ADH, la hormona de crecimiento, para establecer el selle entre lo que es la capa cartilaginosa y la ósea. Y ahora sabemos que en la articulación hay osificación directa endocondral, pero claramente en el niño todavía no ocurre. Entonces no podemos esperar
que exista esa cortical que pedimos tanto en el adulto. Aquí, por ejemplo, vemos un caso en el cual todo se ve muy bien, excepto que la cortical se ve tenue, leve. Y claro, se trata de un niño de 14 años de edad y por lo tanto todavía está en el proceso de generar una mejor cortical. A diferencia de la anterior, tiene, pero es muy pequeña aún. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Forma y función. En la medida de que este niño crezca y siga la articulación recibiendo la carga que normalmente tiene, lo que va a hacer es corticalizarse. Por lo tanto, esto es la visión absolutamente normal de una articulación de un niño de 14 años. Hay ocasiones en que los niños más pequeños o cuando hay crecimientos exagerados, más fuertes en el pic puberal, vamos a poder ver espacios vasculares amplios y depende, como les decía recién, de la parte más técnica del FOV, del voxel, del tamaño del voxel y del equipo que estemos usando. Hay equipos que tienen mejor resolución que otros. ¿Es esto una situación de salud articular? Bueno, estructuralmente vemos gran esponjoso, vemos cortical, vemos pareja la cortical, vemos claramente una corticalización de la fosa y del cóndilo, vemos que hay correspondencia de forma y tamaño, por lo tanto sí, es una articulación perfectamente que no veo alteraciones, sin perjuicio de que pareciera ser una hipercorticalización lo que estamos viendo y un tamaño condilar un poquito excesivo. Si me dan contexto, a lo mejor este paciente es un paciente que ha sido sometido a algún tipo de cirugía o, o tiene una hiperplasia condilar de tipo mixta, vertical y longitudinal, no lo sé. En el contexto yo veré si esto es algo que funciona, pero en términos generales es una estructura, absolutamente un análisis estructural de salud articular. Si miramos esto también vemos lo mismo, solo que no hay una centricidad del cóndilo y hay un cóndilo que de alguna manera está más descendido, pero nada de eso es algo estructuralmente complejo. Ya les digo, la posición, a no ser que sea evidente, no es algo que a mí me preocupe mucho. Lo que sí tengo claro que hay una buena correspondencia. Miren lo plano de la fosa y miren el aplanamiento del cóndilo. Claramente tenemos entonces un aplanamiento en la forma del cóndilo que se corresponde perfectamente bien con el tipo de fosa, forma y función. Perdón, me fui. Ahora, miremos esto. Aquí vemos una diferencia en correspondencia. Miremos primero la articulación derecha, donde vemos un aplanamiento del apex condilar, justo en la vertiente anterior, y vemos un aplanamiento en la eminencia, pero es un aplanamiento que no está enfrentando el aplanamiento del cóndilo. El cóndilo tiene centricidad. ¿Qué nos dice esto? Bueno, claramente yo puedo colegir que se trata de un paciente que está anteponiendo su mandíbula, que vive en una posición de acomodo anterior, que de seguro puede tener bruxismo y de esa manera genera ese aplanamiento cuando va hacia adelante. Y que en el lado izquierdo se me ve mucho más claro, porque no tengo esa falta de correspondencia, es casi que estoy eminencia y cóndilo con las mismas facetas de desgaste. Esta es una anatomía estructural de salud articular, claramente de salud articular, que ha peleado, que ha hecho todo lo necesario para adaptarse a una función que de seguro es una función de poca estabilidad en posición mandibular y con bruxismo. Es especulación y por eso que necesitamos los antecedentes clínicos para poder establecer bien el diagnóstico definitivo. Y aquí nos ponemos más ambiciosos. ¿Por qué sigo llamando esto anatomía estructural de la salud articular cuando hay sendos aplanamientos condilares? Miren la vista frontal de las tres imágenes superiores. Están todas planas, pero particularmente la del lado derecho es absolutamente plano, está casi decapitado el cóndilo. Sin embargo, tiene remanente de esponjosa, sin embargo, tiene cortical, sin embargo, hay una perfecta correspondencia con la fosa. Si yo le doy contexto
contexto de paciente, y digo que se trata de una mujer de 60 años o 55 años, que tiene perfecta movilidad y que no tiene sintomatología, yo a ese cóndilo lo aplaudo, porque claramente es básicamente la adaptación, la lucha permanente que tuvo para llegar a ese momento en que tiene una alteración clara de la forma, pero no se traduce sino en una adaptación funcional, una remodelación funcional con perfecta salud articular, con libertad de movimiento y sin dolor. Es eso entonces el concepto de la nueva normalidad. Acá nada de lo que están viendo, y en la parte inferior ven una secuencia, no secuencia, perdón, distintas articulaciones en la vista sagital, donde vemos distintos aplanamientos, distintas formas de remodelar, de soportar las fuerzas que le llegan a esas cabezas condilares. Todas ellas tienen esponjosa, todas ellas tienen cortical, todas ellas tienen la relación con la fosa, y más allá de dónde estén los aplanamientos y cómo son, básicamente me explican la carga funcional que esas articulaciones están sufriendo. Y por eso que la más inferior derecha, ustedes ven un aplanamiento absoluto de la cabeza condilar, pero con cortical, y que incluso el desgaste, el achicamiento del cóndilo está llegando a la fosa pterigoidea, que por eso se ve como si fuera un osteofito, le llaman, pero en verdad no es sino en la adaptación, y por eso que la eminencia también tiene esa forma de aplanamiento. La imagen central tiene aplanamiento en la eminencia y en el cóndilo, y así podemos establecer que se trata de situaciones de adaptación, que siguen siendo estructuralmente saludables, saludables. Y esto es básicamente más de lo mismo, para ver distintas formas de remodelación, distintas formas de adaptación, y que no significan sino que la forma hace la función. Ahora, cuando vemos este tipo de alteraciones, por ejemplo, donde claramente hay un problema, aquí hay una alteración de tamaño, el cóndilo es más pequeño de lo que debiera ser para esa fosa, y además está en una posición muy descendida respecto de la fosa, uno lo que tiene que hacer es describir eso, sin perjuicio de que vemos que es un cóndilo que tiene esponjosa, que es regular, que tiene cortical, que tiene alteraciones de tamaño, claramente también de forma, pero que no lo podemos sino establecer como parte de la estructura de una articulación saludable, a no ser que haya impedimentos funcionales, a no ser que haya sintomatología, pero que van a estar en el lado de la disfunción, no en el lado de la estructura. Esta estructura ha sabido responder, aunque ha sufrido en tamaño. Y por cierto, tiene un problema de posición. Vean este otro, claramente está en una anteposición. Vean cómo el cóndilo en la visión sagital está adelantado. Lo más probable es que esté con la boca abierta. Este es un paciente que seguramente tiene la boca abierta, pero estructuralmente no tiene ningún problema, excepto que veo un pequeño disminución del volumen condilar respecto de su fosa, pero insisto, es parte de cómo esa articulación ha respondido. Ahora, cuando vemos este otro caso y vemos el signo de la flecha, ahí abajo ven cómo la cortical deja de ser regular, se pone irregular y nos muestra una manera concreta de la pérdida de esa línea que tienen el resto del cóndilo de cortical. Yo podría decir que ahí hay posiblemente en ese sitio en particular hay algo que está haciendo que ese cóndilo ya no tenga la capacidad de responder, y tengo que sugerir cotejar con todo el elemento clínico.
pero ahí vemos una alteración de la regularidad de la cortical. Veamos aquí, por ejemplo. Aquí tenemos distintos grados de pérdida de continuidad cortical. Fíjense en los tres de arriba, la vista frontal de los tres de arriba. Vemos buenas fosas, a derecha vemos un engrosamiento de esa cortical de la fosa, cóndilos bien implantados en la fosa con buena correspondencia de tamaño. Sin embargo, en el lado izquierdo vemos una irregularidad en el polo más alto y medial del cóndilo. En el del centro vemos ausencia de cortical y no se trata de un niño, esta es una articulación de un adulto. Y a derecha vean ustedes cómo claramente también hay pérdida de la cortical y no solo eso, hay pérdida de la regularidad de la fosa en relación a la pérdida y la irregularidad del cóndilo. Cuando vemos las vistas inferiores, que son todas sagitales de distintas articulaciones, podemos ver también diferentes grados de pérdida de las corticales. Vean esa muesca que hay en el más a la izquierda. Hay una muesca que no llega al díploe, a la esponjosa, pero que ya nos habla de una irregularidad. Vean la segunda imagen, que hay un aplanamiento de la superficie articular del cóndilo, pero se pierde la cortical. Evidentemente, eso nos dice que está expuesto el tejido a tener una etapa de deterioro. No se está defendiendo. El cóndilo, cuando se defiende, se agrega tejido óseo y por lo tanto aquí hay algún déficit en ese sentido. Y si vemos la tercera de las imágenes, claramente nos tiene que preocupar porque hay alteraciones y erosiones tanto en la cabeza condilar como en la fosa articular. Aquí estamos en presencia de una pérdida de respuesta. Aquí no hay remodelación funcional, no hay remodelación, aquí hay reabsorción. Reabsorción más, ¿por qué? Porque es más allá de la capacidad de respuesta. Y por lo tanto estamos en presencia de la obligación de decirle al clínico, o nosotros como clínicos, de establecer que ahí hay algo activo y que tenemos que hacer algo al respecto, porque el tema no es menor. Ese cóndilo, esa ATM, necesita imperiosa ayuda, porque desde el punto de vista estructural nos muestra una pérdida de la capacidad de defensa y que está claramente activo. En el último ya vemos una erosión aún mayor, no vemos esponjosa, el cóndilo ese ha perdido, se ha esclerosado y ha perdido su capacidad de defensa porque la capacidad de defensa tiene que ver con el tejido esponjoso. El tejido cortical es más duro, pero claramente no es ahí donde están sumidas las defensas. Y vemos cómo hay una concavidad y una pérdida de altura y una pérdida de forma. Afortunadamente vemos que hay una fosa íntegra. Entonces aquí estamos en presencia de distintos grados de pérdida de cortical, erosiones, reabsorciones que nos deben preocupar. Aquí vemos esclerosis, engrosamientos corticales, que mientras estén decimos, bueno, aquí tenemos un hueso que está hiperrespondiendo. Aquí hay más respuesta de la que sería necesaria. Si la carga sigue, es probable que termine por generar alteraciones porque ya no es capaz de defenderse. Si la carga aumenta o se mantiene por mucho más tiempo, es probable que estas articulaciones empiecen a mostrar no una hiperrespuesta, sino terminen por claudicar. ¿Por qué? Porque esa es la relación que hay entre mecánica, biomecánica, entre un hueso que se defiende, pero que hay que ayudarlo para que finalmente llegue al equilibrio. La magnitud y la frecuencia de la carga determinan la respuesta del hueso. El cóndilo no es un hueso diferente al resto de los huesos de la economía. Y por lo tanto, esto es indicio de una respuesta, pero que hay que ir a ayudarla. Miren aquí qué interesante, se ve una esclerosis focalizada.
Aquí está empezando a ocurrir un problema. Ese cóndilo en el ápex más superior y posterior tiene una esclerosis localizada en la visión lateral sagital y que se corresponde con esa esclerosis focalizada también de la cara del polo interno en la visión frontal en el cóndilo derecho. En el cóndilo izquierdo no se ve absolutamente nada malo. Estos son los elementos que nos hablan de esclerosis focalizada y que tenemos que tratar de correlacionar con la clínica porque algo está ocurriendo, algo no está bien. Y esta esclerosis puede ser así de difusa. En el lado izquierdo de la pantalla ven, separado por una línea blanca, lo que es el cóndilo adulto y un cóndilo de un niño, para establecer las diferencias en la cortical, pero siempre mucha esponjosa, y siempre una esponjosa homogénea, pareja. Y miren todas las imágenes del lado derecho. Hay esclerosis. ¿Qué significa? ¿Cuál es la implicancia de la esclerosis difusa? Básicamente, el que el hueso esponjoso empieza a ser reemplazado, empieza a quitar su presencia, a no existir la vascularización, porque es necesario en ese cóndilo de poner placas de esclerosis, de poner hueso compacto. Está recibiendo tal carga que necesita reforzarse, y la forma de reforzarse del hueso es la corticalización, la esclerosis, que a veces es solo de la cortical, como veíamos antes, pero también puede ser una esclerosis difusa que lamentablemente termina por reemplazar toda la esponjosa, completamente toda la esponjosa. Ahora bien, vean ustedes que la forma es muy correspondiente. La fosa y el cóndilo están en una perfecta congruencia en forma. ¿Eso qué significa? Que es un proceso de adaptación, que es un proceso de remodelación. Se adapta esclerosándose, poniéndose más duro, más ebúrneo, teniendo menos respuesta, obviamente porque tiene menos diploe finalmente, pero es un cóndilo que está haciendo todo lo que necesita para perseverar. Y este es el resultado. Esto no es necesariamente un mal cóndilo para un paciente, dado el contexto de su género, de su edad y de si tiene o no sintomatología. Eso es lo que hace que esta articulación sea sana o no. Miren ustedes el nivel de esclerosis que puede llegar, pero insisto, si esta es una articulación de una mujer de 60 y tantos años que tiene pérdida de la dimensión vertical por pérdida de piezas posteriores, con una prótesis que no le da dimensión vertical, pero que tiene libertad de movimiento, que tiene su posibilidad de comer y de abrir y de hablar sin dolor, este es un paciente claramente que está adaptado. Y lo único que hay que hacer es aplaudir. Aquí ya me costaría pensar que no hay algún problema. ¿Por qué? Porque en la parte más superior vemos una esclerosis que pierde la continuidad de la cortical. Y eso es claramente signo de que lo más probable es que ahí haya una ruptura en ese grado de defensa. La esclerosis no permite la respuesta de generar cortical en la parte más superior. Acuérdense que la cortical es un hueso que tiene que ser alimentado por la esponjosa. Vean las distintas formas de esclerosis condilar y cómo el cóndilo puede llegar a ser prácticamente tejido esclerótico. Ahora, si es todavía funcional, si no causa restricción de movimiento, si no causa dolor, a lo mejor es un cóndilo que todavía voy a querer usar para soportar el tratamiento ortodóntico quirúrgico que yo desee. Ahora, si alguien me dice que prefiere reemplazarlo por una prótesis, es otro tema y algo más adelante conversaremos, pero claramente en el análisis estructural eso es lo que hay que corregir. Aquí vemos otra cosa, aquí vemos una patología que se ha dado a llamar como quistes subcondrales. Quistes subcondrales que en el fondo son la respuesta
Y miren todos los recuadros centrales, donde parece una especie de lesión rara, tumoral, con engrosamiento de la fosa, con un crecimiento exofítico de la cabeza y con esos 2 o 3 quistes subcontrales. Bueno, eso es un tejido que reacciona, ese es un tejido que está tratando de hacer algo, pero evidentemente el equilibrio entre la defensa o la respuesta y la carga es excesiva para ese cóndilo y ese cóndilo claramente necesita ayuda. Y lo más probable es que tengamos que tomarlo en el contexto de ese paciente porque debe tener síntomas y debe tener restricción de movimiento, hay incongruencia en las formas y por lo tanto aquí estamos en una patología que claramente requiere de una intervención de algún tipo. Estos son quistes subcondrales y aquí vemos otros quistes subcondrales, pero en una visión lateral de otras articulaciones. Así se ven los quistes subcondrales. Aquí, evidentemente, no estamos en presencia de una respuesta adecuada. Aquí se sobrepasaron los niveles de adaptación y ya hay daño estructural. Y así es como lo tenemos que ver. En todo caso, nunca nos va a importar lo que vemos si no lo correlacionamos con el aspecto clínico y a quién pertenece esta articulación. Bueno, espero que esta cápsula, que fue más larga de lo que debiera haber sido para variar, les haya dado luces en cómo analizar la estructura. Muchas gracias.